¿Listo? Vamos a hablar entonces de ese tema tan útil. Hablemos de el ministerio pastoral. Ok, ok. Eso es. ¿Por qué estudiar teología pastoral? Teología pastoral es un tema que vamos a estar observando y nos abocaremos a ese tema durante estas semanas, conforme vamos avanzando y dando pasos como iglesia. Entonces, Santiago capítulo 1 versículo 1 enseña estas palabras. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ya este texto nos advierte, ¿no? La advertencia de Santiago implica una responsabilidad y juicio intensificados para el hombre que ha de ser maestro de maestros, ¿no es cierto? Alguien que enseña, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Hay una advertencia que nos debe llamar a estar alertas, porque este tema del ministerio pastoral no es simplemente la opción que apareció en el camino y entonces uno la toma porque parece ser útil. Realmente debemos tenerle mucho temor al Señor y a su palabra respecto a este llamado. Es un llamado sublime. La, eh, lo anterior a razón de que es quien moldea el pensamiento de aquellos que dirigen el pensamiento y moldean la vida de otros. En ese sentido, déjame explicarlo mejor. Al ser esto un asunto tan delicado, ¿sí? Y de tanta responsabilidad, es necesario que aquel hombre que siente el llamado para enseñar a otros o para desarrollar un ministerio, de preparar a otros adecuadamente, esté preparado para eso, que tenga un llamado real y que ese llamado pueda ser verificado. Solamente de eso hay un libro entero aquí junto a mí que se llama Soy llamado, de Dave Harvey, solo para hablar del tema del llamado, la convocatoria para el ministerio pastoral. Y entonces, no es solamente sentir un deseo, es lo que me gusta mucho de esta clase de libros, que te recuerdan que no pasa solamente por el asunto de las emociones, tiene que ver con una confirmación real. Así que el apóstol Pablo también resalta esta necesidad al joven Timoteo, que estaremos viendo más adelante, justamente en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, capítulo 15 enseña, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Santiago da advertencias, el apóstol Pablo resalta esta necesidad también para Timoteo. Vamos viendo un principio aquí, el hecho de que por qué como iglesia debemos estudiar ese tema de la teología pastoral. Y cuando hablamos de lo que es la palabra del Señor, Pablo dice, procura con diligencia. Hay una responsabilidad aquí, algo que tiene que procurar Timoteo. Y la responsabilidad aquí es presentarse ante Dios como alguien aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, como un obrero que usa bien la palabra de verdad. Vemos varias características. Aquí está el punto de lo que podría llamarse el estudio de Dios. De manera que todo hombre, toda persona, todo individuo que obra para servir al Señor, todo obrero de Dios, se requiere o se necesita, debe procurar con diligencia el hecho de presentarse ante Dios como un obrero aprobado y deberá dedicarse al estudio continuo de Dios, su mensaje, sus receptores y su oficio. Es de aquí donde yace la importancia del estudio de la teología pastoral, amados hermanos, porque donde empezamos es este el punto de partida cuando hablamos de lo que es el servicio al Señor o el llamado al Señor. Teología pastoral también es conocida como teología práctica. Pero entonces la pregunta es, ¿dónde empezamos? Bueno, el estudio formal de la teología es el estudio de Dios como Él se ha revelado en las Escrituras. Se divide en varias categorías que se conocen como las disciplinas teológicas o el catálogo teológico. Déjame explicarlo de esta manera para poder llegar a dónde vamos a caminar, porque por ahí tú dices, ¿cómo vamos a llegar hasta este punto? ¿Por qué estudiar teología pastoral? ¿Por qué nuestra iglesia necesita estudiar esto ahora, verdad? Y porque como iglesia queremos hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Queremos ser fieles en el orden que Dios nos pide. Y si Pablo le llamó a Timoteo a enseñar a otros que no enseñen cosas que van en contra de la verdad, que no están conforme a la sana doctrina, y si Pablo le enseñó a Tito a que corrigiera lo deficiente en Creta, entonces tenemos una responsabilidad como iglesia, estar dispuestos a ser enseñables para saber qué procesos llevar a cabo a la hora de considerar cuáles son los oficiales que Dios nos está dando y pues prestarle la suma atención a esto, de tal manera que no permitamos ni dejemos que pues de ninguna manera se permita que se hagan cosas fuera de lo que el Señor ha revelado en su bendita palabra, amados hermanos. Así que, en ese sentido, cuando pensamos en
dónde empezar, considera lo que significa teología y el estudio formal de esta, que se divide en categorías que se conocen como las disciplinas teológicas o catálogo teológico. Y estas disciplinas son las siguientes. Piensen esto. Las disciplinas teológicas que sustentan la teología pastoral comienzan de esta manera. Está la teología exegética, está la teología bíblica, está la teología histórica, teología exegética primero, teología bíblica, le sigue a esto, teología histórica. En cuarto lugar está la teología sistemática y en quinto lugar, por último, está la teología práctica o pastoral. ¿Notas eso? Teología práctica o pastoral. Cuando hablamos de teología exegética, para poder entender los términos, esta disciplina se dedica al asunto de cómo llegar a encontrar un significado preciso de lo que Dios quiso decir con las palabras de la Escritura. Por ejemplo, la canonicidad, qué libros son inspirados por Dios, esa es la canonicidad dentro de la teología exegética. ¿Cuáles son los libros que Dios ha inspirado y que son parte del canon? Está lo que se llama como la crítica textual, un tema también sumamente interesante respecto a lo que son, cuáles son los textos más puros donde podemos encontrar la palabra de Dios, las copias y los textos que se han encontrado, los manuscritos más puros, ¿verdad? Y bueno, en ese tiempo hay una cantidad de copias maravillosa y abrumadora que nos muestra cómo la autenticidad de la palabra de Dios es evidente, ¿no? Está también lo que se conoce como la filología. Esto tiene que ver con comprender el significado de las palabras, el entendimiento de cada palabra, ¿no? Y está lo que se llama como la hermenéutica, y esto es la ciencia de la interpretación precisa. La ciencia de la interpretación precisa. Ahí se ven cosas como las formas lingüísticas, los lenguajes literarios, esos géneros que se usan, están las estructuras gramaticales y demás. Es la teología exegética. También está la teología bíblica. En ese sentido, en segundo lugar, en su forma más pura, esta disciplina se ocupa de estudiar la historia de la revelación especial, buscando descubrir lo que Dios está diciendo en cada época de la revelación a su pueblo. Como dice uno de los grandes expositores de la teología bíblica, Gerhardus Voss, lo describe así: la rama de la teología exegética que tiene que ver con el proceso de autorrevelación de Dios depositado en la Biblia. Es la rama de la teología exegética que tiene que ver con el proceso de la autorrevelación de Dios depositado en la Biblia. La teología bíblica describe con cuidado y con detalle lo que se conoce como la historia de la redención y nos muestra cada faceta y cada matiz dentro de esa maravillosa historia. Por eso nos muestra el hilo conductor que conecta Génesis con Apocalipsis, ¿no? En tercer lugar está la teología histórica, y esto es lo que conecta entre lo que es la teología bíblica y la teología histórica. Trata de descubrir lo que la Iglesia ha entendido que es la verdad de Dios tal como fue depositada en las Escrituras. En ese sentido, esta verdad, con frecuencia, por necesidad, ha sido articulada en el crisol de la controversia y el conflicto. Esta disciplina en particular se le llama historia del dogma o la historia de la doctrina cristiana, o como mencioné hace un momento, historia también de la redención, pero ya vista a la luz de la historia. Algunos libros de referencia que se pueden usar para esto, algunos posiblemente lo tengan. Justo hoy visité un hermano que tiene justo estos dos libros: La historia de la doctrina cristiana de Lois Berkhoff y Historia del cristianismo de Justo González. Y no paso por alto también el mencionar los libros de Needham sobre historia de la iglesia, temas muy útiles y valiosos. En cuarto lugar, lo que le sigue es la teología sistemática, y en ese sentido el interés peculiar de la sistemática es descubrir la mayor cantidad de testigos en las escrituras acerca de tema, de algún tema en particular, del cual la escritura da testimonio. Entonces, para lograr este cometido, para lograr alcanzar esta meta, se apoya en todas las otras disciplinas teológicas que hemos visto anteriormente. Para poder tener una buena articulación de teología sistemática, necesitamos tener una buena teología exegética, una buena teología bíblica, una buena teología histórica, para poder hacer un buen trabajo en ese sentido. Y entonces para eso hay que hacer un buen trabajo y gracias al Señor por hombres fieles que hicieron ese esfuerzo por nosotros. Si puedes notar, obviamente notarás que hay libros que amo, que me encantan, ¿verdad? Y normalmente no los pongo para decorar, solamente los tengo aquí en la mesa, algunos, y otros están detrás de mí. Y hay todo un estante solo para libros de teología sistemática, que es este que está aquí detrás de mí. Ese estante es solo para libros de teología sistemática. Y entonces voy allí, consulto qué dijo alguien hace 200 años, qué dijo alguien hace 500 o más atrás todavía, o recientemente alguien contemporáneo que haya escrito una teología sistemática donde se sistematiza las doctrinas,
de una forma que son presentados a la luz de esas teologías previas, ¿no? Teología exegética, teología bíblica, teología histórica. Entonces, eso da a luz lo que es conocido como la teología sistemática. Y frecuentemente y con justa razón se le llama la reina de las disciplinas teológicas a la teología sistemática. Obviamente, por lo anterior, debe ser nuestro mejor interés llegar a ser buenos teólogos sistemáticos en el sentido más veraz. Que si alguien te pregunta, ¿qué crees acerca de Dios? Tú puedas presentar ese tema de forma sistemática, o sea, la teología propia, conocida como tal, propiamente dicha, y presentar el ser de Dios, la naturaleza de Dios, la Trinidad de Dios, la unicidad de Dios, ¿verdad? La impasibilidad de Dios. Y entonces, cuando alguien nos pregunta qué creemos respecto a Él, podemos presentar con claridad qué es lo que creemos. Si alguien te pregunta, ¿y qué crees acerca de Cristo? Tú puedes hacer una sistematización de lo que es cristología y podemos tener en cuenta una presentación concisa de lo que creemos y lo que hemos recibido como herencia histórica de la teología que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Así que hacemos esta aseveración a la luz de lo que vemos o lo que vamos a ver en la siguiente sección acerca de la teología pastoral. Quedará obviamente claro para todos que es necesario que exista un balance saludable entre buena teología y obviamente lo que se conoce también como fidelidad pastoral. Miren esto, buena teología y fidelidad pastoral. Entonces, debe haber una conexión clara entre lo uno y lo otro para que podamos observar con detalle qué pasos tenemos que dar. Y esto nos lleva al propósito de la buena teología. ¿Cuál es el propósito de la buena teología? Bueno, el propósito de la buena teología no es para llevarnos a intelectualizar a Dios o su doctrina, para ser grandes intelectuales, sino para hacernos teólogos, buenos teólogos que viven lo que creen y obviamente para poder conseguir, encontrar y procurar reconocer y ordenar pastores teólogos en medio nuestro. O sea, que tengan su corazón en las Sagradas Escrituras y esto nos lleve pues consecuentemente a ver hombres fieles en medio nuestro, ¿no? Hombres que arden por la palabra del Señor, que están quemándose por la palabra del Señor. Esa es la referencia, amados hermanos. Entonces, si pensamos de esta manera, Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Notan las palabras de Pablo a Timoteo? Obviamente, en este contexto, el hombre de Dios es aquel hombre que Dios ha llamado al ministerio pastoral. Entonces necesitamos pastores teólogos que estén forjados, formados en el horno de la palabra de Dios, que ha sido inspirada por Dios y que es tremendamente útil para hacer todo lo que ha sido dispuesta a hacer, enseñar, redarguir, corregir e instruir en toda justicia, de tal forma que el hombre de Dios puede llegar a ser maduro, significa según ese texto, y estar como una navaja suiza enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos hombres fieles. Y no es para que el pueblo de Dios, en una manera genérica, pueda ser perfecto y completo. No estamos hablando en el sentido de llegar a la perfección por sí misma, sino para que el hombre de Dios pueda ser completo y equipado para toda buena obra. Entonces ahí está la distinción. No se refiere al hombre de Dios como todos los que son de la iglesia, sino aquel pastor, aquel hombre que Dios llama al ministerio para equipar, capacitar y poder servir a la iglesia de una manera fiel. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo que su manual de teología pastoral es la Biblia, es la Biblia. Así que hablemos de teología pastoral. La teología práctica o pastoral ha sido definida como la ciencia y el arte de las varias funciones del ministerio cristiano para la preservación y propagación de la religión cristiana dentro y fuera de casa. Mira esto, ¿no? Es conocida como la ciencia y el arte de las varias funciones del ministerio cristiano para la preservación y propagación de la religión cristiana dentro y fuera de casa, mis amados hermanos. Les animo a estar bien atentos y poder tomar notas, ¿sí? Si están allí, puedan ir tomando nota conforme vamos avanzando. Yo voy citando, estamos en el número 5 ahora, ya llegamos a entrar en materia, como se dice. Y entonces, al hablar de este punto, podemos considerar lo que se conoce como teología pastoral ya. Un comentarista dice que es la corona, la teología pastoral es la corona de la consumación de la educación sagrada al que miran todos los demás departamentos para volverse útiles en la edificación del reino de Dios en la tierra. Tremendo, ¿no? Luego, obviamente, la teología
práctica o pastoral se puede dividir en diferentes ramas. Y déjame presentarlos de esta manera. Para poder tener en cuenta cómo funciona una iglesia, la eclesiología, que es lo que hemos estado estudiando durante varios meses ya, a leer el libro de la iglesia de Jeffrey Johnson, a leer el libro de La gloria de una verdadera iglesia de Benjamin Keach y tantos más que Dios nos permita poder seguir leyendo. Pues cuando hablamos de teología práctica, quiero que veamos esto que hemos observado anteriormente, ahora en una forma sistemática, ¿no? Primero está lo que se conoce como teoría del ministerio cristiano. A eso se le llama ministerio pastoral. Es una teoría de ministerio cristiano. Es una política, una forma de, una ética de trabajo dentro del ministerio cristiano. Pero luego vienen, en esta subdivisión, ven siete puntos junto con este. Está la teoría del ministerio cristiano. En segundo lugar está la eclesiología como tal, que habla del orden de la iglesia. En tercer lugar está la liturgia, que habla de la adoración de la iglesia. En cuarto lugar está la homilética, donde se habla de la predicación de la palabra. En quinto lugar está la catequesis, donde se enseña, o mejor dicho, valga la redundancia, se habla de la enseñanza. En sexto lugar está lo que se conoce como poiménica, poiménica, donde se habla del trabajo pastoral. Y en séptimo lugar está la evangelística, donde se habla del evangelismo y las misiones. Entonces, si alguien pregunta por allí, obviamente no nos harían estas preguntas normalmente, ¿no? Pero presta atención a esto. Si alguien nos pregunta, oigan, ¿en cuáles ramas se divide la teología pastoral o la teología práctica? Pues ya podemos tener una idea de en qué ramas se divide. En siete ramas. La primera es la teoría del ministerio cristiano. Lo que le sigue es la eclesiología, hablando del orden de la iglesia. La tercera es la liturgia, hablando de la adoración. La cuarta es la homilética, hablando de la predicación. La quinta es la catequesis, hablando de la enseñanza. La sexta es la poiménica, hablando del trabajo pastoral. Y la número 7 es la que se conoce como la evangelística, hablando del evangelismo y las misiones. Así que hablemos un poco de esto, la enseñanza de lo que es la teología pastoral. ¿Sabes? La teología pastoral debe ser enseñada a la iglesia de una manera clara y concisa. No es algo de lo cual la iglesia debe estar velada. Por eso estos estudios que estamos llevando a cabo son abiertos para que todos puedan estar presentes y aún los grabamos esperando poder tenerlo en una lista de grabación para que puedas verlo también. Es clave que toda la iglesia esté empapada respecto a lo que es la teología pastoral, porque estamos hablando de teología práctica. Y si hablamos de teología práctica, hablamos de lo que la iglesia vive, cómo funciona, cuáles son sus partes, su eclesiología, su liturgia, su adoración, su predicación, su enseñanza, todos estas ramas de las que se divide la teología práctica. Por lo tanto, la iglesia debe estar enseñada en estas cosas y no se debe velar a la iglesia de este asunto que es tan importante. Así que la búsqueda exclusiva de grados académicos, aunque es algo bueno en sí mismo, no es suficiente para el entendimiento y la enseñanza en esta materia. Hay, hay personas, yo he estudiado ya en algunos seminarios, más de uno por lo menos, y he visto personas que simplemente buscan el entendimiento de cosas, o no el entendimiento, sino la titulación en ciertas cosas sin entenderlas. Es uno de los problemas que hay en la educación aquí en América Latina y en muchos lugares del mundo. Solo buscan resultados, no buscan una verdadera transformación, una mente renovada, ¿verdad? Una liberación del pensamiento que nos lleva a poder entender más profundamente y a manipular con audacia y sabiduría los elementos que Dios nos ha dado, ¿no? En este caso, no debemos buscar simplemente grados. Necesitamos como iglesia estar entendidos y versados en este asunto porque tiene que ver con la vida de la iglesia. Em, Muchas de las ilustraciones provienen del trabajo actual en el ministerio. Cuando hablamos de la enseñanza pastoral, tú y yo vamos a encontrar que la Biblia habla de ilustraciones bien interesantes. Habla de los pastores como, literalmente como pastores, habla como padres, ¿no es cierto? Habla de ellos como obispos o veedores. Obviamente no vamos a construir nuestros principios sobre la experiencia de ser pastor, sino que vamos a ilustrar esos principios a través de la experiencia de ser pastor. Hay una diferencia en construir sobre la experiencia de alguien más para esa idea de, para mí el pastorado es como cuando le preguntas a otra persona, ¿qué piensas acerca de Dios? Bueno, para mí Dios es como, y ya, pues estás sacando tus propias experiencias y construir sobre eso. Tenemos que ir a la palabra de Dios y ver cómo Dios lo ilustra en su palabra y nos muestra su experiencia respecto a este ministerio y ver y entender cómo se enseña en las escrituras la teología pastoral. Hay presuposiciones que vamos a tener que tener en cuenta. Entre estas, a pesar de que las
Presuposiciones pueden surgir como prejuicios o preferencias personales impuestas sobre un tema. Seguramente aquí hay más de uno que diga, oye, nunca había estudiado este tema. Yo pensé que era así, yo pensé que era de esta manera, yo pensé que el ministerio pastoral tenía que ver con esto, yo pensé que una iglesia comienza con el pastor, no sabía que la iglesia comienza con los miembros, o de la iglesia donde yo asistía o en tal o cual lugar, la iglesia solo había un pastor y entonces él es el pastor y la última autoridad sobre la iglesia, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo es eso del congregacionalismo? Tal vez hay presuposiciones y también pueden ser la expresión específica de realidades bíblicas arraigadas en el testimonio de la palabra de Dios, lo cual algunos pueden tener y decir, ok, yo creo que la palabra de Dios dice esto y esto es lo que debe ser, ¿no? Entonces, probamos conforme escritura con escritura y corroboramos que eso es así. También, obviamente, determinamos o determinaremos que éstas servirán como sustento al estudiar el tema y presentarlo a cada uno de nosotros acá. O sea, al estudiar lo que es teología pastoral, habrá presuposiciones y algunas serán escriturales, buenas y útiles, y otras van a ser prejuicios y preferencias personales que tendrán que ser disipadas. Y eso es muy bueno. Ese es el corazón con el que los sabios de Berea, los nobles de Berea, escudriñaban las escrituras para ver si esto era así. Y entonces, si era así, lo abrazaban y lo creían. Entonces, en el propósito de llevar estas clases juntos es que podamos tener en cuenta algunas presuposiciones bíblicas que vamos a tener, y son 5 en este caso. Déjame citarlas brevemente, ¿sí? La primera es, las presuposiciones formativas dentro del ministerio pastoral son estas. Esta lo que es la predicación, se presupone que un pastor predique, se dedique a esto, es la labor primaria del ministerio público de la palabra, del pastor, mejor dicho. Su ministerio se basa en dedicarse a la predicación. También está lo que es el orden bíblico. Esa es otra presuposición muy importante y es, el orden bíblico de una iglesia contexto, es el contexto donde se sustenta la predicación efectiva. Es el contexto en el que se sustenta la predicación efectiva. Si no hay un orden bíblico, si no hay una iglesia como tal de fondo, si no hay un orden en la iglesia, si no hay miembro, entonces ¿a quién se está nutriendo? ¿A quién se está predicando? ¿A quién se está instruyendo? También está lo que es la vida de piedad, es otra presuposición dentro de lo que es el ministerio pastoral, y es la vida de piedad. Esto es el prerequisito indispensable para toda eficiencia ministerial. Se necesita una vida de piedad. Lamentablemente, las iglesias son golpeadas profundamente por la falta de piedad de sus ministros, la falta de piedad de sus pastores. Y eso es tremendamente lamentable. Muchos llegan a creerse superhombres y entonces a mí nadie me puede decir nada y son hombres inmorales de los cuales no cumplen con ninguna de los requisitos que se hay en la palabra de Dios, pero se autodenominan pastores y ejercen una autoridad ilegítima sobre la palabra y sobre la iglesia. Otra presuposición es la interacción divina humana. Escuchen esto, la interacción divina humana. Entonces, entre estas cosas hay un tema bien, bien interesante cuando hablo de interacción divina humana, y es esta contesta o apunta a lo que es la interacción divina humana, es constante y delicadamente uniéndose e interactuando en cada trabajo, porque esto es vital para la obra del ministerio. Entonces, no es la obra de un hombre, el ministerio pastoral no es lo que un hombre puede lograr o alcanzar, sino que es la dependencia de este hombre para edificar la iglesia, y esa dependencia se basa en su dependencia del Espíritu de Dios, de la dependencia divina. Por eso aquí hay una relación divina humana, porque para dar un consejo, el hombre de Dios tiene que usar la palabra de Dios. Para poder instruir al pueblo de Dios, el hombre de Dios tiene que usar la palabra de Dios. Para poder corregir alguna deficiencia o para poder corregir algún pecado dentro de la iglesia, el hombre de Dios tiene que tomar la verdad de Dios. Entonces, no es la verdad del hombre, no es la palabra del hombre, ni es del poder del hombre, es Dios. Esa interacción divina humana debe ser claramente evidenciada en el pueblo de Dios, amada iglesia. Y por último está el análisis crítico y la presentación ordenada. Estos son específicos y deben subyugar esta área a la labor cristiana. O sea, el hecho de hacer análisis críticos sobre circunstancias de la vida de la iglesia y a la hora de presentar cosas de forma ordenada a la iglesia para poder caminar en pos de un buen orden, ¿no? Estas son cosas que voy a ir describiendo ahora paso a paso para poder entenderlas mejor. Por ejemplo, está la predicación, que es la labor primaria del ministerio público de la palabra, número 1, ¿no es cierto? En este caso, ya describiéndolo,
en términos de cuánto tiempo se dedica a cada faceta del trabajo del ministerio o del ministerio pastoral, presuponemos em, que se le da prioridad a la predicación sobre las demás labores. O sea, cuando hablamos de cuánto tiempo se le tiene que dedicar a algo por encima de otra cosa, pues la predicación tiene su primacía, ¿sí? Va primando en ese sentido, porque por un lado requiere mayor tiempo y dedicación, que es a lo que se dedicaban los apóstoles, los líderes de la iglesia de Jerusalén, dijeron no es justo que nosotros dejemos esto para servir las mesas. Y el asunto acá es que es necesario dedicarse a la predicación y a la oración, y la predicación en este caso tiene ese punto primario, ¿no? Como lo veremos, hay oficios públicos y privados conectados al oficio del pastor apartado para la labor de la palabra y la doctrina. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:17 enseña, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Notan la referencia aquí? Pueden, 1 Timoteo 5:17, donde se hace una referencia directa a aquellos que tienen una labor particular dentro de la iglesia. O sea, hay pastores, se presupone en este caso, a lo que Pablo le está enseñando a Timoteo, que la iglesia debe tener pastores, pero entre esos pastores hay hermanos que destacan, hay pastores que destacan en cuanto a la predicación y la enseñanza, y están más dedicados a eso. Por lo tanto, dice los ancianos o pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente, o sea, hay una prioridad para los que trabajan en la labor de predicación y enseñanza. ¿Sabes? Entre las responsabilidades públicas del pastor, tales como consejería, supervisión, visitación, evangelismo, etcétera, ninguna es tan importante como la predicación y la enseñanza. Ese es el énfasis de este texto. Entre las prioridades públicas de un pastor, porque pueden haber muchos, ya acabo de mencionar ya algunas cuantas. ¿Quieres que lo cite de nuevo? Déjame compartirlo de nuevo. Cuando hablamos de las responsabilidades públicas del ministerio de un pastor, pueden ser consejería, que es algo que se debe dar de forma rutinaria a la iglesia. La consejería lleva tiempo. La supervisión, el observar que todo esté funcionando, que la iglesia esté caminando en orden, que los hermanos se estén llevando bien, ¿verdad? Que haya armonía, que los diferentes servicios en la congregación estén funcionando y las delegaciones también. La visitación, el poder estar con hermanos, escucharlos, estar en su casa, compartir con ellos. Cada pastor debe cumplir esta tarea, no de una forma exhaustiva, porque recordarán, están todas estas cosas, pero ¿cuál es la importante? ¿Cuál es la que lleva más tiempo? ¿Cuál es la que debe dedicar más, a la cual debe abocarse como prioridad? A la predicación y la enseñanza. Interesante, ¿no? En el contexto, yo recuerdo, simplemente hago aquí un mero ejemplo. Este, hablaba con un hermano esta semana y le decía, cuando yo era pastor en la iglesia en la que serví por 8 años, pues la iglesia tenía un contexto y su contexto era ser una iglesia de pueblo, no tan pequeña, una iglesia de un pueblo un poco más grande, pero entonces cuando uno tenía que movilizarse de un lugar a otro, las distancias se cubrían, no habría tanta dificultad, yo podía estar de un lugar a otro y podía cubrirlas y entonces estábamos allí, porque es un pueblo. Entonces cada pastor tiene una diferencia, ¿no es cierto? Tiene una diferencia en cuanto a la ubicación, ¿verdad? Unos pueden estar más distantes de otros, tiene una diferencia en cuanto a terreno, circunstancias, cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero su tarea y su responsabilidad, según la palabra del Señor, es que debe cubrir estas áreas del ministerio. Bueno, y repito, consejería, supervisión, visitación, evangelismo, pero ninguna es tan importante como la predicación y la enseñanza. No es lo único que debe hacer, pero es lo principal en su ministerio, porque es el medio público por el cual la iglesia es nutrida y fortalecida. Y entonces la iglesia encuentra fortaleza y nutrición bíblica a la luz de la predicación. Y esto es muy importante porque eso trae capacitación teológica a la iglesia, capacitación bíblica, que consecuentemente, ¿qué trae? Frutos, frutos, hermanos preparados, hombres dotados, hermanas dispuestas al servicio, discipulado interactivo dentro de la iglesia, frutos, frutos, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, veíamos la semana pasada. Esa es la tarea de los pastores, capacitar a los santos. ¿Y cómo se capacita a los santos si tuvieran que enseñar esto en todas las casas a las que visitan en toda la semana? No, pues tienen que hacerlo a donde todos se reúnen, en el ministerio público y la predicación. Sin embargo, no debe pasarse por alto el poder visitar y estar con los hermanos, como el hecho de dar consejería, como el hecho de tratar asuntos complejos, como el hecho de llevar a cabo el evangelismo, como el hecho de poder
estimular a cada hermano de forma individual a poder animarse unos a otros y capacitarse también de manera de poder servirse unos a otros. Así que esto es en cuanto a la predicación. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la predicación es primordial? Alguien podría decir, en esta iglesia no necesitamos tanta predicación, necesitamos una persona que se dedique este, mm, a la consejería y a la visitación. Entonces vamos a contratar a alguien que se dedique a la consejería y la predicación. Y déjeme decirlo, hay iglesias que lamentablemente hacen eso. Se vuelve una empresa que contratan justamente escuchándole, bueno, está el libro acá de Mi corazón, no, Mi corazón por tu corazón, el libro de este, se me fue, Querido Timoteo, de Tom Askell. Y Tom Askell decía, dice, cuando yo empecé joven en el ministerio, dice, yo estaba estudiando en la universidad y entonces me llamaron a pastorear una iglesia. Yo pues respondí a ese llamado con todo mi corazón. Dice, cuando yo llegué a la iglesia no me di cuenta del problema que la iglesia tenía. Dice, la iglesia era gobernada por una familia. Y como la iglesia estaba gobernada por una familia, entonces a mí se me hacía raro. Dice, yo llegué ponele un ejemplo, él llegó en octubre. Y en diciembre ha sabido recurrentemente, cada diciembre, esta iglesia hacer esta labor de confirmar el ministerio del pastor. Y entonces, dice que en diciembre se le acercaron un grupo de hermanos y le dijeron, queremos que este año siga siendo nuestro pastor. Mira, octubre, noviembre, en diciembre le dijeron, queremos que este año siga siendo nuestro pastor. Dice que al año siguiente volvieron, pasó el tiempo, él seguía allí enseñando, predicando, ¿verdad? Instruyendo. Como era joven, había cosas que no notaba. Y de pronto sucede que en diciembre vuelven a acercarse y decir, en este año volvimos a confirmar que queremos que siga siendo el pastor. Entonces él no entendió. Dice que él duró 2 años allí, o sea, 2 años y algunos meses más con eso de que empezó en octubre. Pero después de ver por lo menos 3 veces esa circunstancia, dijo, esperen. Y en el siguiente año se puso a observar y examinar y se dio cuenta que la iglesia estaba siendo gobernada, no por la palabra, ni por hombres que Dios había dotado ni designado, sino por una familia, que ellos confirmaban si él querían que sea el pastor o si ya, pues lo sacamos y ponemos a otro. No funciona así, amados hermanos, el ministerio. Hay una razón por la cual debemos saber darle prioridad a ciertas cosas en la vida de la iglesia. Y cuando hablamos de congregacionalismo, debemos entender cómo funciona también el gobierno de la iglesia y estas llaves que se le han entregado a la iglesia como a sus oficiales, a sus pastores. En este caso, ¿por qué podríamos preguntarnos tiene tanta prioridad la predicación de la palabra? Que por cierto, escuchando sobre este tema, se habla ha escuchado de Charles Simon. Charles Simon es un hombre muy conocido por su predicación. Él fue pastor, episcopo de la iglesia anglicana allá en Cambridge, y esto fue extremo, ¿no? Lo estaba leyendo en el libro de Harvey. Se dice que él fue llamado al ministerio pastoral, pero el problema del gobierno dentro de la iglesia donde él se encontraba es que al ser episcopal, pues la iglesia se gobernaba desde otro ángulo, y no desde el ministerio pastoral, sino otra persona la gobernaba, una cabeza más mayor, ¿no es cierto? Y entonces dice que a él le llamaron y al día siguiente la iglesia dijo, no queremos que prediques. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces le daban solo la oportunidad de predicar los domingos en los pasillos de la iglesia, ni siquiera en la iglesia. Dice que habían sacado los bancos de la iglesia para que no predique. Él sirvió en la iglesia donde el Señor lo llamó al ministerio pastoral más de 50 años aproximadamente. Y esto es sorprendente. Dice que le ocupó esos pasillos y los lugares donde estaba y ocupaba el domingo para hacer todos sus esfuerzos porque después no le permitían predicar en la semana. Y Charles Simon, obviamente, si alguno prestó atención ahí a las redes sociales, hay un ministerio que se llama este, Simon Trust, es acerca de predicación expositiva. Bueno, la predicación de Charles Simon era excelente. Y él, a través de esa predicación, trajo muchas personas por una exposición fiel del Evangelio a entender el Evangelio y a una iglesia preciosa a edificarse profundamente. Pero por más de 10 años tuvo que aguantarse yo diría, esa falta de respeto de parte de personas que no entienden cómo la iglesia funciona. Y él se aguantó y fue fiel hasta que la iglesia comenzó a entender cómo funciona. Y entonces ahí él pudo tener un púlpito y las personas sentadas en sus sillas para escuchar esta predicación. Qué lamentable, vuelvo y repito, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante la predicación en la iglesia? Bueno, en cuanto a lo que es la razón, el por qué, es por la sencilla razón de que en la sabiduría y propósito de Dios, el medio primario ordenado por Él, por nuestro Dios, para atraer a sus elegidos y edificar a su pueblo es la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Si te preguntas,
¿Cuál es el medio ordenado por Dios para atraer a sus elegidos y edificar a su pueblo? La respuesta es que la sabiduría y propósito de Dios para todo esto es la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. No se encuentra en otro ángulo, en otra parte de la iglesia. No se encuentra en su esfuerzo por cosas externas. Tiene que ver con la predicación, la primacía de la predicación. Este, la supremacía. Hay un libro de John Piper que se llama La supremacía de Dios en la predicación. Hay algo importante que Dios le ha asignado a la predicación como tal. A Dios le agradó que la gente se salve por la locura de la predicación. Entonces, ¿qué es lo importante en el ministerio pastoral? La predicación. En 1 Corintios 1:21 se dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mira, lo que Pablo se refiere con predicación, la palabra es querigma. ¿Sabes? En ese sentido, el mensaje del Evangelio, al abrir todo el consejo de la palabra de Dios, se refiere a eso. El mensaje del Evangelio, al abrir todo el consejo de la palabra de Dios. Y como cuando se abre un rollo y se lee un mensaje en nombre de un rey, tenemos que ser heraldos del Evangelio. La predicación es fundamental en una iglesia. Y cuando se predica fielmente, entonces estamos abriendo el rollo y leyendo su mensaje ante el pueblo, para nosotros escuchar todo el consejo de Dios. Hay otro texto en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Pablo le insta a Timoteo, le da una orden, le da directrices y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero notas el punto de partida, que prediques la palabra. Ese es el punto. Aquí está la referencia. Tiene que ver con la predicación de la palabra del Señor. Ahora, amada iglesia, pensándolo de esta manera, podemos considerar también, en segundo lugar, ya hablamos de la predicación, por eso está en primer lugar, pero en segundo lugar está el orden bíblico de una iglesia en el contexto sustenta en la predicación efectiva. El orden bíblico de una iglesia es el contexto que sustenta la predicación efectiva. Cuando una iglesia está bíblicamente constituida, consecuentemente, entonces esta iglesia es porque tiene predicación fiel. Mira lo que dice 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mira, ese texto es fascinante. En algún momento lo estudiamos brevemente, no sé si era un martes o un jueves, pero lo estudiamos y aquí encontramos mucha riqueza. Pero este texto está sustentando lo que quiero mencionarte. El orden bíblico de una iglesia es el contexto en el que se sustenta la predicación efectiva. No, no podemos tener una actitud em, ¿cómo puedo decir? Vaga, ¿no es cierto? Una actitud que está reflexionando sobre cosas externas, sobre cosas que no tienen mucho valor acerca de esta instrucción. Cuando leemos este texto de 1 Timoteo, es sumamente importante. Pablo le está dando una instrucción y justo es lo que estamos estudiando nosotros como iglesia. Al leer las instrucciones que Pablo le da a Timoteo, podemos entender cómo funciona la iglesia, cuál es el orden de la iglesia. Y entonces, Pablo tiene una urgencia. Timoteo, si yo tardo, tú debes saber cómo conducirte en la casa de Dios, porque la casa de Dios no es tu casa como si te perteneciera a ti, es de Dios y tú le perteneces a Dios. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente y la iglesia del Dios viviente debe ser columna y baluarte de la verdad. Y si es columna y baluarte de la verdad, entonces tiene una doble responsabilidad. Es el recipiente de la verdad y es la responsable de propagar la verdad. Dios no le encargó la verdad al Estado, no le encargó la verdad a ciertos individuos, no le encargó la verdad a una familia, Dios le encargó la verdad a la iglesia. Y la iglesia es el recipiente de la verdad y la responsable de proclamar la verdad al mundo. Así que no podemos tener una actitud latitudinaria respecto a esto, acerca de esta instrucción. Alguien puede decir, bueno, mientras tengamos un grupo de personas que están reunidas y conectadas a Cristo de una manera u otra, que aman a Jesús y quieren hacer su voluntad, ¿por qué preocuparse por adoptar estándares bíblicos rigurosos para la ética de vida cristiana del pueblo de Dios? Ah, esas cosas son antiguas, esas cosas son del pasado, ¿no es cierto? No, no importa, salgamos, seamos parte de esa iglesia que le llaman la iglesia emergente, que sale, que ya no está en los templos, que no se congrega, sino que es iglesia como le plazca, como le salga. No, 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 no.
no podemos tener esta actitud. Pablo quiere que Timoteo desarrolle el ministerio de la predicación de la verdad en un contexto donde esa verdad es vivida. Y el orden bíblico de la iglesia es el contexto que sostiene esa predicación, porque tales cosas producirán el fruto y validación de la verdad predicada. Si la verdad no produce o no nos lleva a transformarnos nuestras vidas, entonces es porque no hemos creído en la verdad o no se está predicando la verdad en la iglesia, la verdad en la iglesia. Y algo que quisiera tener en cuenta aquí cuando menciono esto es, algunas personas me han mencionado, ¿no? Eh, Déjame decirte primero que nada, en la iglesia nosotros no hemos enseñado nada nuevo, en el sentido de algo novedoso, algo que salió recién, algo que puede sonar muy de ahora, ¿verdad? Mira, hablemos de este tema porque esto es novedoso, ¿no es cierto? No, 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 no. Nosotros no enseñamos novedades, enseñamos la Biblia, enseñamos la verdad. Y déjame decirte, para enseñar esto tenemos que ir al pasado, bien, bien pasado. Vamos 3.000, 4.000 años atrás y estudiamos el Génesis, vamos más años para adelante, ¿no es cierto? Y estudiamos profetas, estudiamos cartas del Nuevo Testamento 2.000 años atrás y vamos aprendiendo de lo que la palabra del Señor enseña. Entonces, algo que a mí me llama la atención y algunos de ustedes me lo han mencionado es, wow, yo no sabía esto, no sabía que eso estaba en la Biblia. Y a veces es algo que uno dice, bueno, siempre ha estado allí en la Biblia, tenemos que decirlo, porque si no está en la Biblia, entonces no hay que enseñarlo. Pero alguien dice, oye, yo no sabía de estas cosas. Y eso que llevo tanto tiempo en el cristianismo, y eso que yo me congregaba en tal lugar o en tal iglesia, pero ahora me vengo a enterar de esto, es como si me hubieran desbloqueado. Y lejos de querer hablar de las circunstancias eclesiológicas de otros lugares, pues si no se predica la palabra del Señor y si el orden de la iglesia no apunta hacia una doctrina de predicación sólida, pues entonces la iglesia va a estar masticando papilla años, años. ¿Sabe? Esta semana fuimos a hacer algunas pocas compras, comprar fruta. Ustedes saben, ¿no es cierto? Los niños aquí en casa son monstruos, come fruta. Y mientras comían todas las frutitas, ¿no es cierto? Dijimos, hoy tenemos que comenzar a darle fruta a Luana, que ya le venimos dando hace tiempo. Entonces uno compra, ¿y cómo le da la fruta? No le das la manzana, ¿no es cierto? Y dices, toma, mastica. No tiene dientes. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerle papilla. Tenemos que raspar la manzanita, tenemos que prepararla previamente, tiene que ser algo que de alguna forma ella pueda digerir porque no tiene los dientes ni la forma de digestión que nosotros tenemos ahora. Tiene el mismo cuerpo que nosotros, pero no está en la madurez que nosotros tenemos. Qué lamentable es escuchar a veces de iglesias o de lugares donde solo se da papilla. Y ni siquiera papilla, sino que se mezcla eso con químicos y aditivos y cosas que son peligrosas y los llaman sano y saludable y le ponen una etiqueta. Pero cuando tú le das la vuelta a eso, te dice alto en esto otro, alto en aquello, ¿verdad? Y mucha gente se nutre de esa manera, pero no hay nutrición allí. Es lamentable ver iglesias que se enfocan tanto en no hablemos del pecado, hablemos del amor, que se enfocan tanto en una predicación escueta, flácida, triste, en el sentido de no hablan de Cristo, hablan de ellos mismos, se ponen a los hombres en el centro y dejan a Cristo afuera de la iglesia. Es lamentable. Esto no trae nutrición. Entonces no es de sorprenderse que muchos cristianos digan, oye, yo no sabía de eso porque los cristianos no conocen sus Biblias, lamentablemente, en ese tiempo. En la época del mayor conocimiento desplegado en todos los lugares, así como sentarte en un rato de internet a poder navegar y encontrar tanta información tan útil, tantas cosas, también estamos perdiendo el tiempo y perdiendo tiempo en cosas que son tan cortas. Tú te das cuenta que yo les digo, a ver, vamos a leer un libro. Y entonces hay personas que dicen, ay, no, ese libro está muy largo, ¿verdad? Por ahora estamos leyendo libros flaquitos como iglesia y eso está bueno. Pero en algún momento digo, hermanos, vamos a leer un libro largo. Es hora de empezar a leer un libro de 300 páginas, por decirlo largo, porque no es largo, realmente es relativamente corto. Pero si le dices a una persona común, ¿verdad? O a alguien de otros lugares, no hay hábito de lectura. No hay práctica de lectura, no hay asimilación, no se soporta una predicación que dure, no, que dure media hora nomás o 20 minutos, porque si no, eso la gente se aburre, no, mejor que dure más la música. Así está el cristianismo en nuestra Latinoamérica. Y por eso necesitamos un despertar, un avivamiento, un volver a las escrituras, que nos lleve a amar la palabra de Dios, a desearla más y más, como la miel mismo. Eso es lo que deseamos y necesitamos, y por eso tenemos que orar. Así que esto involucra el orden bíblico de la iglesia. La iglesia es el recipiente de la verdad. Si la iglesia no conoce su verdad, está condenada
simplemente vivir bajo la ignorancia, pero cuando conoce su verdad puede proclamarla con fidelidad. Y eso implica que una iglesia conozca su fe, su confesión de fe, lo que creen, lo que profesan, puedan tener claridad respecto a eso y puedan ser fieles en proclamarlo a otros para que puedan conocer esta verdad que nosotros abrazamos. Amén. Vamos a avanzar acá. En tercer lugar está la vida de piedad. La vida de piedad es el prerequisito indispensable para toda eficiencia ministerial. La vida de piedad, repito, en tercer lugar, es el prerequisito indispensable para toda eficiencia ministerial, para una eficiencia pastoral correcta. Y obviamente estudiaremos el carácter o los requisitos, pero déjame citar 1 Timoteo 3:2, donde se menciona, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué otra cosa puede ser irreprensible sino una persona que vive una verdadera vida de piedad? El primer requisito para aquellos que tienen aspiraciones santas para el oficio de ser sobreveedores, de ser pastores o ancianos, es que manifiesten una vida de irreprensibilidad. Y hay un dicho que dice, como es la vida del hombre, así es la vida de su ministerio. Como es la vida del hombre, así es la vida de su ministerio. Se requiere entonces la vida de piedad, una vida que muestre irreprensibilidad. Obviamente en algún momento vamos a ver, pero en otras lecciones, no hay aspectos de la labor pastoral que no esté arraigado al estado de la vida interior del pastor delante de Dios. Todo tiene que ver con su vida de piedad. Nada está separado de su vida de piedad. Todo está conectado a esto. Por eso aquí está un libro del cual estoy leyendo y digo, wow, el alma del pastor, el llamamiento y el cuidado de un pastor. El alma del pastor es algo que debe estar profundamente cuidado. Y por eso Pablo le enseña a los líderes de la iglesia de Éfeso cuando estaba por despedirse de ellos y les dice, tengan cuidado de vosotros. Tengan cuidado de ustedes mismos, cuídense, cuídense y después cuiden al rebaño. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo, cuídate, ten cuidado, no es que nadie te vea pecar, es vive una vida irreprensible ante el rostro de Dios, ante la presencia de Dios y para la gloria de Dios. La vida de piedad es un prerequisito indispensable. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él mana la vida. En mis palabras flojas podría decir esto, ¿no? Si pensamos en el ministerio de un pastor y el ministerio pastoral, la vida de su ministerio mana, no de lo lindo que habla, no de sus cualidades y capacitación teológica y lo mordaz que es para poder expresar una verdad aquí y allá. La vida de su ministerio mana de su corazón y debe guardar su corazón para que ese ministerio funcione bien. Está conectado a lo profundo. Esta semana nomás me enteraba de algo que fue, pero dolorosísimo para mi corazón. Estaba hablando con alguien, un pastor muy fiel, y le mencionaba, me enteré de que un pastor acaba de caer. Y sabes, esa es una de las victorias que Satanás se lleva para sí mismo y uno de los golpes fuertes que la iglesia sufre. Cuando un pastor tropieza, cuando un pastor cae, es porque, primero que nada, no estuvo cuidando su corazón, no estuvo guardando su corazón, no estuvo cuidando su alma, no tuvo cuidado de sí mismo. Y entonces, primero que nada, segundo, es un golpe directo a la iglesia, es un golpe a su familia. Esto destruye más cosas. No es lo mismo que un hermano en la iglesia tropiece y un pastor esté allí para ayudarlo a levantarse y restaurarlo y unirlo otra vez a la comunión y fortalecerlo, a que un pastor tropiece. El asunto acá sigue siendo un miembro de la iglesia, sigue siendo una oveja más de esa iglesia, pero a este hombre se le ha dado responsabilidades sumamente grandes. Entonces se requiere un tratamiento cuidadoso. Por eso veíamos tanto cómo el libro de Kitch hace referencia al tema de el ministerio pastoral y cómo debe ser tratado el asunto cuando un pastor tropieza. Pero me enteraba de esto estas semanas que pasaron. Y decían, una cosa llevó a otra y de pronto, cuando nos damos cuenta, este pastor está saliendo del ministerio y no puede volver allí, porque ya no es irreprensible. Ese es el asunto particular respecto al ministerio pastoral. Deben cuidar sus almas, porque no son perfectos ni superhombres, pero sí deben ser hombres de Dios, obreros de Dios, irreprensibles, de carácter piadoso, fieles, hombres de la palabra, hombres que doblan sus rodillas y piden perdón continuamente al Señor y viven ante el rostro de Dios, hombres que aman a Cristo, siervos de Cristo, pero que saben cuidar sus almas, que no se queman, sino que están cuidando con sabiduría su forma de caminar y su forma de andar delante del Señor.
Cada vertiente que fluye desde el corazón de un hombre a las varias dimensiones de la labor pastoral pueden ser trazadas de regreso hacia el estado de su corazón. Pueden ser, por así decirlo, rastreadas de regreso hasta el estado de su corazón. Tenemos que ver ese corazón. Guarda el corazón. Hay un libro de John Flavel que se llama Guardando el corazón. Y es un llamado ahí a los hombres de Dios a guardar su corazón. En cuarto lugar, está la interacción divina y humana. Por ahí, si no lo entendiste cuando lo mencioné, quiero explicarlo ahora. La interacción divina y humana, constante y delicadamente uniéndose e interactuando en cada trabajo, es vital para la obra pastoral. Porque cuando dos ríos se unen en una sola vertiente, a eso se le llama confluencia. Mira esto, ¿no? Confluencia. Esto es lo que debe fluir. Esa es la interacción entre Dios y el hombre, constante y delicadamente aplicada a todas las labores del ministerio. El hombre en entera dependencia de Dios, Dios obrando por medio del hombre, entonces vemos una confluencia. Y esta realidad es expresada en las palabras del Señor Jesucristo. Cuando lees Juan 15, versículos 4 al 8, que justo leímos ese texto hace un momento, o meditamos en él con unos hermanos, Juan 15, 4 al 8, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí hay una confluencia. La vid no puede dar frutos si no hay pámpanos, y los pámpanos obviamente tienen que estar pegados a la vid. El pámpano va a cargar mucho fruto si está pegado a la vid y recibe la savia de la vid, por lo tanto entonces hay una confluencia ahí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, dice el texto, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ese es el punto de referencia. El texto continúa y dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, dice. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué tremendo. El Señor Jesucristo se compromete a permanecer en nosotros mientras nos dirige a permanecer en Él. ¿Notan eso? El Señor Jesucristo se compromete a permanecer en nosotros mientras nos dirige a permanecer en Él. Esa es una confluencia. Y eso es lo que debemos procurar en la iglesia y en el ministerio pastoral de nuestra iglesia, donde la interacción divina humana es evidente, donde la palabra del pastor no es palabra de Dios, pero el pastor usa correctamente la palabra de Dios, traza bien la palabra de verdad, donde su consejo no se basa en meros consejitos o tips para hacer una u otra cosa, sino que su consejo permanece porque es un consejo bíblico, porque son presentaciones de verdades concretas de la palabra del Señor. Y entonces ese consejo, vuelvo y repito, no es palabra de Dios porque uno puede, los pastores son hombres de carne y hueso, pero deben tratar y trabajar con la palabra de Dios de tal forma que puedan presentar con claridad el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. En quinto lugar está el análisis crítico y la presentación ordenada específicos deben subyugar esta área de la labor cristiana, del ministerio pastoral. ¿Y a qué nos referimos con esas palabras? Presta atención, cuando digo análisis crítico y la presentación ordenada específicos, en gran manera, obviamente, por sobre todo, deben subyugar esta área de la labor cristiana. Vamos a leer un texto para entenderlo mejor. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 13 al 15, si estás tomando nota, el capítulo 4, versículo 13 al 15, Pablo le dice estas palabras a Timoteo. Déjame leerlo. Entre tanto que voy, Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Notas? Aquí hay un análisis crítico y una presentación ordenada específica. En otras palabras, el estudio, la lectura, la escritura, la meditación deben preceder a la predicación. Y esta debe estar
sujeta o supeditada a estas disciplinas. O sea, la predicación no viene de la nada, no es cerrar los ojos y ver que salga, dejemos que fluya, ¿no es cierto? Estoy seguro de que no habla de eso el capítulo de el hablar con espontaneidad de Charles Spurgeon en el libro Discurso a mis estudiantes. No habla de eso específicamente. Hablar con espontaneidad es un arte y eso debe ser cuidadoso porque la mente está muy bien informada. Pero cuando hablamos de un análisis crítico y la presentación ordenada, esto requiere de algo específico, de una ocupación específica. Debe ocuparse el hombre de Dios en la lectura, debe ocuparse en la exhortación y en la enseñanza, no debe descuidar aquello que se le ha conferido, debe ocuparse en estas cosas, debe permanecer en esas cosas y debe manifestar un aprovechamiento a todos, de tal forma que todos puedan ser benefactores, personas que reciben el beneficio de una predicación sólida porque alguien hizo un análisis crítico, una presentación ordenada. Y entonces, consecuentemente, de esta forma es como la predicación trae frutos preciosos, ¿no? Eso también involucra que si consideramos que el trabajo de un pastor es cultivar el corazón, la mente, predicar, enseñar, visitar a los enfermos y a los quebrantados, ayudar a los jóvenes y viejos, asistir a las labores eclesiásticas, ocuparse dentro y fuera de la iglesia y llevar a cabo muchas otras tareas, no daremos, perdón, nos daremos cuenta que importan, que tremendamente importante es usar todos estos medios para lograr mejores resultados. Deberá echar mano de todos los recursos que tiene para hacer un trabajo tan complejo y trascendental. Déjame repetir esto para que tengamos una idea clara y quede como algo marcado. Lo que Pablo le dice a Timoteo no es, bueno, ahí sal y cuando salgas, lo que venga a tu mente, trata de ver qué sale, qué funciona, lo que te parezca mejor. Hay una diferencia muy grande cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos y les dijo que no tendría necesidad de hablar, sino que Dios los iba a guiar a hablar cosas, ¿no? Circunstancias. Y tú ves a Pablo hablando frente a reyes y le ves con palabras pero tan claras para poder presentar cosas. Dios estaba hablando por medio de él. Pero la dependencia de Pablo y la dependencia del hombre de Dios debe ser evidente. Vuelvo y repito, si consideramos que el trabajo de un pastor es, entre todas las cosas, cultivar el corazón, la mente, predicar, enseñar, visitar a los enfermos, a los quebrantados, ayudar a los jóvenes, a los ancianos, asistir a las labores eclesiásticas, ocuparse dentro y fuera de la iglesia y llevar a cabo muchas otras tareas, entonces nos daremos cuenta qué tan importante es usar todos estos medios para lograr mejores resultados. ¿Cuáles medios? ¿Recuerdas cuáles medios? Ocúpate en la palabra, el estudio, la lectura, las escrituras, la meditación. Todo esto tiene que ser la fuente principal del ministerio pastoral. Si no tienes nada que dar, entonces ve a la fuente y fortalece tu alma y recrea tu alma y llénate de la verdad para que puedas dar lo que debes dar. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, de cada individuo, de cada creyente, que nos ocupemos en estas cosas. Cuanto más de un pastor en medio nuestro, que se ocupe de estas cosas es fundamental. Sabes, hay iglesias que denigran el ministerio pastoral y dicen, pasa todo el tiempo estudiando, solo estudiando y estudiando, ¿verdad? Nosotros no le contratamos para eso. Y lamentablemente cae en ese error de pensar que la iglesia es la que contrata a los pastores. Déjenme serles bien sinceros. Los pastores trabajan para Dios y Dios los ha colocado dentro del rebaño para alentar las almas, alimentarlas, fortalecerlas y llevarlas a Cristo. Entonces caemos en un grave error secular cuando pensamos que los pastores son meros empleados de una iglesia. Caemos en graves errores. Pero cuando pensamos en qué debe ocuparse un pastor, entonces piensa en esas palabras. Deberá echar mano de todos los recursos que tiene para hacer un trabajo tan completo y trascendental. ¿Esperas un consejo sabio? ¿Anhelas ser guiado correctamente? ¿Consideras encontrar palabras de aliento? ¿Quieres ser confrontado correctamente con tu pecado en lugar de ser golpeado de una manera vil por palabras pero toscas y que lastiman? Entonces necesitamos que Dios nos provea de pastores que sean de la palabra, que hacen un análisis crítico de lo que la Biblia enseña para poder presentarla con claridad. Cuando dan consejos, sus consejos son pero mordaces, están fielmente arraigados a la roca que es Cristo. Y cuando enseñan la palabra del Señor, lo hacen con tal claridad que no parecen escribas, sino que lo hacen con la autoridad con la que Cristo les ha delegado esta labor. Ahí está una tarea, pero tremendamente importante, amada iglesia. Entonces, ya concluyendo, simplemente, no me quiero tomar más minutos, es
tremendamente importante que entendamos de dónde partimos para poder entender y aprender sobre lo que es el ministerio pastoral y cómo la iglesia debe entender y aplicar estas cosas, amada iglesia. Cuando ponemos atención a lo que la Biblia enseña acerca del ministerio pastoral, entonces vamos a poder ver con claridad quién está siendo llamado al ministerio, cuáles son las cualificaciones, el carácter de un pastor y cómo la iglesia debe responder para poder llamarlo de una forma ordenada. Si hacemos esto bien, entonces no vamos a tener que sufrir eh, penalidades después malas, o sea, innecesarias. Cuando uno elige bien, déjame serte más sincero todavía. Los padres deseamos que nuestros hijos formen hogares preciosos. Yo anhelo que mis dos hijas en algún momento, cuando ya sean grandes, ¿verdad? Maduras, que sean creyentes, es mi oración, puedan responder ante hombres que amen a Dios y que teman a Dios y puedan ser halladas por esta clase de hombres y puedan servir al Señor. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Eso es lo que quiero para con ellas. Luego, si quieren ser alguien en la vida, esa es la carrera que tenemos todos por delante. Que quiera ser alguien en la vida, ¿verdad? No es un asunto de caerle bien al mundo, pero sí tiene que ver con el hecho de si quieren estudiar lo que quieran estudiar, si quieren hacer algo para lo cual creen que es su vocación y dedicarse a eso está bien. Pero mi anhelo es que puedan ser fieles, fieles al Señor. Anhelo que mi hijo también lo haga. Anhelo que mis hijos tengan ese camino, que puedan hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. No por ser el hijo de un misionero o ser, es porque como padre cristiano quiero que mis hijos den la gloria a Dios en lo que Dios les ha llamado a hacer, las vocaciones que Dios les dé a ellos, las responsabilidades que tengan. Ese es el anhelo que yo tengo. Para eso hay, pues obviamente, responsabilidades que tenemos. Podemos caer en el error de pensar, bueno, ¿qué sé de eso solamente, verdad? Cometemos errores graves. A veces los padres nos agarramos de los pelos y decimos, ¿qué hice mal? Cuando ves a tu hijo adolescente o a tu hijo ya joven cometer errores y decidir, papá, me gusta tal chica y la chica no es creyente. O papá, me gusta tal chico cuando tienes una hija y el chico no es creyente y no ama a Cristo. Al contrario, lo aborrece, vive una vida desordenada, hace cosas que son desagradables ante el Señor. Y entonces, a veces los hijos asumen un carácter misionero y dicen, voy a alcanzarlo para Cristo, papá. La voy a alcanzar para Cristo, mamá, ¿no es cierto? Yo voy a ser el misionero que llegue. Déjame decirte, la tarea misional es de los padres. Tenemos que alcanzar a nuestros hijos para Cristo, tenemos que llevarlos a Cristo. Pero cuando ellos se ponen allí con esta actitud de yo los voy a salvar, tengan cuidado. Tengan cuidado porque consecuentemente, pues uno dice, oye, pero ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Verdad? ¿Por qué terminaron así nuestros hijos? ¿O por qué están viviendo de esta manera? Nuestra tarea obviamente no es salvarlos. Dios es el que salva. Nuestra tarea es hacer una labor fiel de poder instruirlos y guiarlos hacia Cristo y que ellos puedan interpretar el mundo en el que viven a la luz de la palabra. Que tengan una cosmovisión bíblica, que su educación no se base en lo que le enseñan en la escuela, en el colegio, sino en lo que le enseñan en la casa. Eso es lo importante. Entonces uno dice, hicimos un buen trabajo. Lo demás tanto en el proceso como al final, los resultados son del Señor, porque Él está a cargo de esto, pero porque hicimos lo que Él nos llamó a hacer. Como padres podemos decir al final de los días, cuando ya nuestros hijos estén maduros y salgan de casa, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Y nos gozaremos en ver frutos preciosos de haberles instruido a ellos a honrar a sus padres. Que Dios nos dé esta gracia, que Dios nos dé la fortaleza para lograrlo. No lo digo como un profeta ni como alguien que está lanzando algún tipo de profecía de que así me va a pasar ni a ti te va a pasar lo mismo, sino que tenemos que ser fieles de lo que tenemos aquí y ahora, hermanos. Pero piensa en la iglesia. Qué terrible sería cuando una iglesia no está capacitada y dotada para poder organizar y observar y examinar y llamar a un hombre al ministerio pastoral. Y al no estar capacitada, pues ahí agarra al que habla más lindo, ¿no es cierto? Y lo ponemos ahí al frente, ya usted va a ser el pastor, ¿no es cierto? Tales y tales horarios, vendrá cada tanto, ahí póngase las pilas. ¿A dónde vamos a llevar a cabo a ese ministerio? ¿Qué va a haber como consecuencia en esa iglesia? ¿Va a haber nutrición sólida? Van a haber frutos preciosos, van a haber conversiones, van a haber nuevos hombres llamados y dotados y capacitados por este pastor al ministerio, cuando a él no se le observó, ni examinó, ni realmente se hizo un proceso adecuado. Y si se le encuentra algún escándalo, no, pues lo sacamos y ponemos a otro rápidamente. Eso sería inmadurez. Eso sería no hacer los procesos como deben hacerse. Entonces, amada iglesia, así como anhelamos que nuestros hijos también a su debido tiempo tomen decisiones sabias, y puedan levantar vuelo, ¿no es cierto? Salir del nido y hacer las cosas que agradan al Señor, también como iglesia tenemos que ser sabios y madurar nosotros para poder dar pasos que agradan al Señor, así como anhelamos que nuestras hijas puedan encontrar hombres fieles y caminar en orden de una forma que agrada al Señor, así como anhelamos que nuestros hijos encuentren mujeres fieles, piadosas,
temerosas de Dios, debemos anhelar como iglesia también ser fieles nosotros y anhelar como iglesia también ser dotados de lo que el Señor nos ha dado en su palabra para poder tener una guía de su espíritu y no solamente el mero hecho de decir yo participo en esto o aquello, sino realmente participar de una manera sabia y sólida, que consecuentemente esto dé frutos de decir nosotros llamamos y reconocimos a este hombre al ministerio pastoral. Dios lo llamó, lo capacitó y lo dotó. Y nosotros reconocimos ese llamado y lo ordenamos como el pastor de nuestra iglesia. O los pastores que Dios nos bendiga, porque anhelo que Dios nos bendiga con más pastores a su debido tiempo, porque no es un asunto de ya este año metimos 3 pastores, ¿no es cierto? Sería maravilloso, sería precioso, pero no es una carrera, es un estar atentos a que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Es un prestar atención a cuando Él lo está haciendo y no saber desaprovechar la oportunidad de cuando Él nos concede esta gracia. Y luego ver diáconos fieles también. Y al ver hombres así podamos ver una iglesia ordenada, que hace lo que Dios la ha llamado a hacer y que alcanza al mundo con el Evangelio, que tiene una teología práctica, sólida, bíblica, y que lo hace de forma temerosa de Dios, con reverencia, para la gloria de Dios. Amén, amados hermanos. Seguimos avanzando acá. Esto es solo una descripción, es una segunda introducción, por así decirlo, de lo que es el ministerio pastoral, hablando de una descripción de lo que es las diferentes teologías y lo que implica la teología práctica o pastoral. ¿Alguna pregunta, amados hermanos? ¿Alguna acotación que podamos dar? Me encantaría poder escucharlos. Mi querida Eve o mi querido Wilmer. Soy yo, Will. Mi querido Wilmer. Mi pastor, perdón, hace un momento estaba hablando acerca de que la persona que es elegida como pastor tiene que ser irreprensible. Sí. Eh, Justamente yo, bueno, pues yo lamentablemente vengo de una iglesia en la que se puede decir que el pastor no fue irreprensible, ¿no? Se le halló en pecado y justamente utilizaban, eh, me parece que está en Romanos 11 algo donde habla acerca de que los dones son irrevocables. Entonces se basaba en eso y decía que como los dones son irrevocables y bueno, en este caso el pastor se arrepentía y todo esto, él podía continuar como pastor. Entonces mi inquietud iba por ese lado. No sé si usted tal vez podría explicar con mayor claridad. Obviamente me imagino que el versículo está mal aplicado Mm, y a qué en sí se refiere. Eso, mi paz, perdón. sí, gracias por esta pregunta, mi Wilmer. Es una pregunta bien importante. He escuchado casos así, donde se toman de ese texto para perpetrar un ministerio que ha sido ya lamentablemente quemado, por así decirlo, o un ministro que ya no podía volver a ese lugar. El asunto es que aunque los dones, según este texto, Romanos 11, si no me equivoco, dice, los dones y el llamamiento son irrevocables, el contexto tiene que ver con lo que Dios da, su regalo, lo que Él nos da y el llamado que Él nos da a la salvación. Es algo que Él no va a quitar. En este pacto que Él ha hecho, en el pacto al que pertenecemos, es una gracia que viene del Señor, ¿no? Y habría que examinar el texto. Yo no estoy, si podemos buscar el texto, sería buenísimo para poder revisarlo con detalle, pero hay una distinción entre textos que hablan del llamado a ministerios o el llamado a, o la responsabilidad de un ministro o oficios en la iglesia y cómo una persona pierde el grado de irreprensibilidad. El asunto es que un pastor puede tener un hombre puede tener el don o el llamado al ministerio pastoral, pero no poder ser un candidato a ser oficial de ninguna iglesia por causa de su inmoralidad o del pecado que ha cometido. Entonces, lo uno no anula lo otro, más bien lo fortalece, aunque en el fondo yo doy fe de que hombres o pastores fieles han sido restaurados después de un tropiezo, una caída, un pecado que hayan cometido. Restaurarlo no significa restaurarlo al ministerio pastoral, sino restaurar a aquel que ha caído a esa comunión a través del arrepentimiento, a través de un proceso de restauración para que pueda pues ser parte y caminar en la comunión de la iglesia. Pero cuando hablamos de irreprensibilidad, estamos hablando de alguien que no es una persona perfecta, obviamente, pero sí es una persona que de ninguna forma puede ser fácilmente reprendido o se le puede señalar algo fácilmente porque, primero que nada, es una persona sensible en su corazón, es una persona que vive en santidad, es una persona que no es fácil de agarrar en el sentido de como una taza que tiene en la oreja, tú lo puedes atrapar, ¿no es cierto? Puedes agarrarlo,
pero aquí tienes que agarrar por completo a la persona porque no tiene esto de poder ser fácilmente atrapado. No es que sea escurridizo, sino que es una persona que vive en integridad. Entonces, ¿tú le confiarías a esta persona, un ejemplo, ¿no? Si un pastor cae, si un pastor tropieza en un pecado del cual se volvió una recurrencia para esta persona, ¿le confiarías que aconseje a otras personas por causa de su experiencia en ese pecado? La Biblia no nos habla de que la experiencia de pecado nos vuelve más experimentados para aconsejar a otros. La Biblia nos habla de vivir en santidad. Cuando ves a Cristo Jesús, que fue tentado y superó la tentación, entonces Él sabe lo que significa ser tentado y Él me puede ayudar a mí porque puede enseñarme a ser fortalecido y a ser guiado en cuanto a la tentación que estoy teniendo. Pero la experiencia de pecado no me hace más experimentado para guiar a otros. Muchas personas se toman de eso también. Entonces, pienso en el texto, los dones y el llamamiento son irrevocables de Romanos, y no creería yo que es un texto que hace referencia en contradicción con la falta de irreprensibilidad de una persona. Entonces, a lo que me refiero es, cuando un pastor ha pecado y ha dejado de ser irreprensible, entonces ese pastor ya no es digno de confianza. Y aunque es un hombre que puede ser restaurado y puede ser un miembro y un fiel servidor de Cristo en alguna iglesia, no creo yo personalmente que podría ser restaurado al ministerio pastoral, porque estamos trascendiendo un principio que Dios ha establecido en su palabra. Dios perdona, claro, Dios restaura, sí, pero también ha establecido parámetros y límites. Es la razón por la cual podemos ver cómo es que Moisés no entró a la tierra prometida. Alguien puede decir, no, pero los dones y llamamientos son irrevocables. Sí, pero él no entró, Moisés, a la tierra prometida porque hizo algo que no debía hacer. Y eso lo privó de algo que Dios había prometido para aquellos que caminaban de esta manera. Entonces, el asunto es que hay pérdidas, hay restas. Es súper triste escuchar de algunos ministerios en Estados Unidos, por ejemplo, que un pastor cae aquí, bueno, lo restauramos y lo ponemos en otra iglesia, ¿no es cierto? Brevemente, lo reubicamos simplemente y ya está. No creo que funcione así. Y es súper lamentable ver a tantos pastores caer últimamente. Súper lamentable. Duele el corazón. Yo sigo algunas páginas donde dice tal hermano o tal pastor, déjeme decirles algo más fuerte, se suicidó porque encontraron que había pasado en el año 80 y pico que algún tipo de abuso, alguna cosa. En lugar de afrontar estas cosas y buscar restauración, terminan agarrando vías peligrosas. Entonces, en una respuesta simple, no, no creo que lo uno se relacione con lo otro en ese contexto. Aunque yo creo que los dones son irrevocables, el pastor puede tener, porque es un ministerio. Una cosa es tener el don de pastor o el don de predicador, ¿no es cierto? Y otra cosa es tener el oficio como tal. Si hacemos una distinción entre lo que es el oficio como tal, una persona no podría ser oficial de una iglesia a pesar de tener el don, porque su carácter no lo permite. Recuerden que se pone primero el carácter por encima de lo que la persona puede llegar a ser. O sea, es lo que es la persona, no lo que hace la persona, lo que hace a un pastor. Su carácter le avala para eso. Si ya no tiene el carácter correcto, por más buen predicador que sea, ya no puede seguir adelante. Esa sería la respuesta, ¿no? Hay una pregunta acá. Dice, ¿cuál sería el proceso de enseñanza bíblica para los niños más pequeños? ¿Qué material podría recomendar en la enseñanza bíblica, tomando como base que la responsabilidad está en los padres y en la escuela dominical? En el sentido más práctico, obviamente, la Biblia y de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Hay muy buenos recursos que recomendaría. Como padres tenemos una tarea de enseñar a nuestros hijos. Y yo lo que hice contraste no es la escuela dominical, hice en contraste con la educación escolar, colegial, universitaria. Los padres tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos y hasta cierto punto de corregir lo que aprenden en la escuela, el colegio, la universidad, porque lamentablemente esta semana nomás escuchaba a un hermano que con mucha sinceridad lo dijo, a su hija le estaban enseñando en la escuela la lectura de filósofos como Friedrich Nietzsche, que son personas ateas que murieron hace rato, se volvió loco, 15 años en la soledad, terminó matando, si no me equivoco. Él creó la idea de un superhombre que puede alcanzarlo todo, que nace de este poema del Invictus, que es el dueño de su propio destino. Y entonces, ¿qué hace el profesor de literatura de esta chica en la escuela, en el colegio?
les enseñaba lecturas y les instruía a partir de las filosofías de Friedrich Nietzsche. Esa es una locura. Esa es una locura. Mentes de adolescentes que están en proceso de desarrollo, leyendo cosas tan devastadoras para la conciencia. Friedrich Nietzsche fue el inventor de la idea de que Dios está muerto y uno de los principales propagandistas de la idea del ateísmo. Lamentablemente, porque era una idea extraña. Spurgeon decía, ¿ateo? ¿Gente que niega a Dios? Ni siquiera los demonios llegaron a eso. Es algo extraño. Pero ahí está, en las escuelas les enseñan esto. ¿Y qué tenemos como padres que hacer? Tenemos que corregir la enseñanza escolar. A veces decimos, sí, maestra, lo que usted le enseña. Esperen, ¿qué es lo que le enseñan los maestros entonces? Revisemos eso. Confiemos en la buena enseñanza. ¿Cuál? La de los padres en la casa. Ahora, tenemos escuela dominical en nuestra iglesia por si deseas traer a tu niño o niña, Shirley, y tenemos maestras que tienen el corazón para servir y instruir a los niños en ese aspecto, con materiales que están preparados para eso. Pero a su vez, si quieren ser fieles en el hogar, lo que hacemos nosotros y lo que animo a otros a hacer es tener lecturas bíblicas, reflexiones con la palabra de Dios abierta, materiales muy útiles como el Catecismo Bautista Ilustrado, como el Catecismo, una versión corta del Catecismo que se llama Leche para los Pequeños también, muy útil, canciones, no diría canciones como las que se usan para campamentos o canciones de niños como las no quisiera citar aquí, no quiero hacer propaganda de nada, pero canciones bíblicas me refiero. Buenas canciones bíblicas y podría compartir algunas ahí en grupo para que puedan aprenderlas. Hay canciones, los catecismos también son cantos que se pueden cantar y lo estamos usando aquí en casa. Eh, y pueden aprender poco a poco todas estas cosas, sobre todo cuando hacemos la conexión entre la Biblia y el mundo en el que viven. Porque a veces pensamos, está la Biblia, la religión y después está matemáticas, ciencias, educación física, todas las otras materias y demás, ¿no es cierto? Conecta la Biblia con todas esas cosas y te vas a dar cuenta que hay una relación maravillosa. Porque el conocimiento es algo que parte de las escrituras, de conocer a Dios y conocer el mundo en el que vivimos, se interpreta este mundo a la luz de la palabra de Dios. Entonces, material hay, pero por montones. Hay libros de biografías de grandes cristianos que es bueno leer a los hijos. En cuanto a la educación, uno puede ir enseñándole cosas que son básicas, como las letras, las palabras, las oraciones a partir de la palabra del Señor y enseñarles a ellos de gramática y todas estas cosas que son tremendamente útiles. Pero, vuelvo y repito, quiero colocar el punto sobre la I. Los padres son responsables de la educación de sus hijos. La escuela, el colegio, la universidad, el jardín, cualquier institución externa son apoyos a esa educación, pero la verdadera educación se da en casa. Me refiero al hecho de decir, ellos pueden llegar de casa y la pregunta del padre debe ser, ¿qué aprendiste hoy? ¿Y qué te enseñaron? ¿Y cómo puedes relacionar eso con lo que Dios nos enseña en su palabra? Y ahí empieza la tarea nuestra. Y a veces pensamos, a nuestros hijos les mandan mucha tarea, pero ¿por qué no hacemos nosotros la tarea que tenemos que hacer con ellos? Ahí tenemos una tarea muy importante. Ellos deben saber interpretar el mundo en el que viven a la luz de la palabra de Dios y no al revés. Bueno, es un tema aparte, ¿no? Pero está muy bueno también hablar de esto. ¿Alguna pregunta más, mis hermanos, o algo que podamos sumar acá antes de finalizar nuestra clase de hoy? Algo que tal vez te haya llamado la atención respecto a ese tema de lo que es la teología pastoral en particular, el llamado y lo que vamos a estar estudiando cada martes aquí. Alguien podría preguntarnos, ¿y por qué no hay pastoras? Pero como nadie pregunta, entonces, bueno, lo hablaremos en otro momento cuando alguien pregunte, ¿no es cierto? Porque ya lo hemos entendido muy bien, El asunto las mujercitas ya lo es que saben. Ya. hay, es que hay. El problema es que no es correcto. Entonces es bueno entender a la luz de la palabra del Señor, entender el principio escritural de el orden de creación y entonces entender el lugar que Dios le ha dado, el precioso lugar que Dios le ha dado a la mujer en la iglesia, en el hogar, en el mundo, al igual que al hombre también, en la iglesia, en el hogar, en el mundo, ¿no? Es súper importante eso. Pero mi pregunta es de estímulo. Pregunten, hermanos. Tenemos que hacer las preguntas. Pero bueno, eso es un asunto de poder escribir y tomar nota, meditar y reflexionar profundo. Y entonces, si hay una pregunta, hacerla con Pastor, toda libertad. Mi querida María del Carmen. perdone que le interrumpa.
no sé cómo hacerle la pregunta, pero ¿se puede, los siervos de la iglesia, de una iglesia, pueden elegir el pastor o volverle a, por ejemplo, el pastor ya está unos 2 años en la iglesia y toca ser reelegido por otros 2 años? ¿Los siervos de la iglesia pueden hacer eso? Esa es ¿O una, quién debe volver a poner a otro pastor? ¿O el sí, mismo pastor puede seguir ahí? ok, esa es una pregunta súper, súper interesante. Creo que lo mencioné como un ejemplo al principio. La manera en la que Dios ha establecido cómo funciona su iglesia no presenta el hecho de que los pastores sean personas que se deban elegir de forma democrática o de forma definida. Si hay algo que promueve el hecho de que un pastor sea removido del cargo es o porque ha pecado o porque pues ha salido a plantar otra iglesia o porque voluntariamente ha hecho depone el cargo, el oficio pastoral por una razón entendible y entonces es comprensible eso. O que la iglesia haya observado que realmente no se dieron cuenta y presentaron a un pastor o reconocieron a un pastor que no era realmente llamado al ministerio, entonces la iglesia lo llama a deponer su cargo y si él entiende realmente esto después de una examinación, de un análisis de las características, requisitos y dones, entonces consecuentemente pues él sale de su cargo, ¿no? Pero a diferencia de un presidente como presidente de la nación, o asambleístas, o concejales, o todo lo que tenga que ver con el asunto político, asuntos internos dentro de un estado, un país, hay una diferencia muy marcada dentro de cómo funciona la iglesia. Cuando, cuando una iglesia ordena a un pastor, ordena a ese pastor para ser el fiel servidor de esa iglesia hasta que Dios marque lo contrario, no hasta que la iglesia haga una segunda votación, porque aunque hay votaciones, no es una votación democrática solamente, tiene que ver con una examinación, una prueba, una corroboración, una observación de los dones, el carácter, de las cualificaciones, de tal forma que la persona que se ordena se hizo todo el proceso debido para ordenarlo correctamente y consecuentemente entonces va a ser un pastor que esté 1, 2, 3, 10, 50 años o la fuerza que Dios le dé. Hace poquito nomás el pastor John MacArthur cumplió 85 años, no como pastor porque si no la cosa sería complicada, ¿no? Pero 85 años de edad. Es un pastor que ha servido por más de 55 años en el ministerio pastoral en su iglesia, o más, no estoy seguro, ya sé cuánto se perdió la cuenta, pero eh, si se usa de la democracia o si se establece un asunto político interno que diga, en esta iglesia lo que hacemos es cada 2 años renovar pastor, estamos haciendo una eclesiología peligrosa, no funciona así la eclesiología. Dios no provee cada 2 años pastores a su iglesia, entonces no podemos establecer nosotros cuándo va a levantarse el siguiente pastor para sacarle al que ya está. No, no es correcto, no es correcto. Simplemente debería decir, no es acorde a la palabra del Señor. Si Dios levanta a un pastor, Él lo levanta, la iglesia lo reconoce, o sea, me refiero a si Dios lo llama, la iglesia reconoce que Dios lo ha llamado al ministerio, reconoce sus cualificaciones y lo ordena. Y una vez que lo ordenan, ese pastor es pastor de esa iglesia, no pastor de todas las iglesias, ni pastor del pueblo, ni pastor de la ciudad, es pastor de esa iglesia y esa iglesia está compuesta por esos miembros que lo ordenaron. Y entonces, si Dios bendice con más pastores de su iglesia, amén. Pero las únicas razones por las cuales puede ser removido de su cargo son pecado o razones entendibles respecto a salir a servir en otro lugar, otra misión, otro ministerio o por razones personales o familiares que le demandan el hecho de parar por un tiempo el ministerio pastoral y poder hacerlo, ¿no? Esto se ve reflejado en nuestra política eclesiástica, en lo que estamos trabajando ahora, nuestra constitución y pues esperamos poder tenerla pronto hecha para poder presentarla y los que deseen leerla pueden leerla con toda libertad. Pero estas cosas son súper importantes respecto al ministerio pastoral. No habría forma de pensar en este tema de vencimiento de contrato, ¿no? Eh, Nuestra hermana Fernandita pregunta acá, ¿puede explicar cuál es el concepto de teología pastoral bíblicamente? Porque me es difícil entender este tema. El concepto de teología pastoral, es justamente lo que significa toda esta clase. Pero en resumen, cuando hablamos de lo que es la teología pastoral, me estoy refiriendo a lo que se conoce como
la ciencia o el arte de las varias funciones del ministerio cristiano para la preservación y propagación de la religión cristiana dentro y fuera de casa, ¿no? El asunto acá es el ministerio cristiano, el concepto de ministerio cristiano se basa en una iglesia ordenada que tiene miembros y que tiene oficiales que han sido reconocidos y probados por esos miembros y entonces ordenados para ser pastores de la congregación. Y el ministerio funciona cuando ellos cumplen su labor al capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Notan eso? Entonces, el concepto de teología pastoral tiene que ver con la vida práctica de una iglesia que funciona a partir de aquellos hombres que Dios ha llamado al ministerio y que capacitando estos hombres a los santos, o sea, toda la iglesia, todos los miembros, la iglesia funciona como un cuerpo que va madurando, que va creciendo y que va avanzando a la estatura de Cristo. Esa es la forma en la que debe funcionar una iglesia, ¿no? Permítame parar acá la grabación, si no se va a hacer muy larga.